Buen día, de acuerdo a lo solicitado, se realizará la simulación del ensayo del circuito detector de ventana. Pero antes de irnos a la simulación del circuito que se encuentra en la práctica, debemos saber cómo funciona. El circuito detector de ventana es un circuito que permite detectar un nivel de voltaje entre dos límites, los cuales representan la ventana. Para su funcionamiento se utilizan dos circuitos integrados LM339 como comparadores. Uno de ellos servirá para comparar el voltaje de entrada con el nivel superior y el otro con el nivel inferior. Y para establecer los niveles de voltaje máximos y mínimos se utiliza un divisor de voltaje. La señal de entrada se compara con cada uno de los voltajes límites. Si resulta mayor que el límite superior, en la salida se mostrará el voltaje de saturación negativo, que está conectado a tierra. Si es menor al límite inferior, ocurre lo mismo. De esta manera, para que en la señal de salida haya un voltaje distinto a cero, ambos comparadores deben mostrar en su salida el voltaje de saturación positiva, que está alimentado por VCC. Esto es posible porque son integrados de salida abierta. Desarrollo de la práctica. En pantalla se encuentra el circuito detector de ventanas simulado, compuesto por los dos comparadores LM339. En la entrada positiva del primer comparador tenemos las resistencias RA1 de 7,5 kΩ, RA2 de 7,5 kΩ en serie con un potenciómetro de 10 kΩ. Para poder ver el voltaje VA que entra a esta entrada positiva, se ha colocado un voltímetro en paralelo con la resistencia RA2 y el potenciómetro. Para el segundo comparador, se encuentra conectado a su entrada negativa una resistencia RB1 de 2 kΩ en serie con un potenciómetro de 10 kΩ y una resistencia RB2 de 1 kΩ. El voltaje BB que va a ver la entrada negativa de este comparador se va a ver con el multímetro que se encuentra en paralelo a la resistencia RB2. Se han ajustado los potenciómetros de manera que el voltaje BA que entra a la entrada positiva sea de 5 voltios y el voltaje BB que entra a la entrada negativa del segundo comparador sea 1 voltio. Luego de regular los potenciómetros para obtener los voltajes VA y BB requeridos, se conecta a la señal de entrada BI una señal de C de 0 voltios y su salida será la siguiente. Podemos ver que para una señal de entradas de 0 voltios, la salida es prácticamente 0 voltios también, se puede considerar nula. Lo que sucede aquí es que la señal de entrada de 0 voltios es menor que el límite inferior del detector de ventanas, ya que el límite inferior vendría siendo 1 voltio. Por lo tanto, como es menor, la salida de este amplificador operacional se va al voltaje de saturación negativo, que está en este caso conectado a tierra, y por eso la salida es 0 voltios. Vamos a aumentar progresivamente la señal de C para ver qué valores nos arroja. Se puede colocar 0,5 voltios y nos sigue saliendo el mismo caso, que la salida es muy pequeño. Aquí se puede leer que es de 75 milivoltios, se considera nulo. Colocando un voltaje en la señal de entrada un poquito mayor al voltaje, al límite inferior de la ventana, colocando en este caso 1.1, podemos observar, vamos a bajarle el volt division, que la señal de salida es de 9 voltios, que es el voltaje de alimentación que tienen los amplificadores operacionales. En este caso, para 1.1 voltios, que está sobre el voltaje inferior y está por debajo del voltaje superior, que es 5 voltios, la salida vendría siendo 9 voltios. Vamos a incrementar un poco más este voltaje, ya no le vamos a poner 1.1, le podemos poner 3 voltios, y la salida, en este caso, vamos a esperar que cargue, vendría siendo la misma, el mismo resultado. Para 1.1 voltios, la salida es una señal de C de 9 voltios, para 3 voltios es una señal de C de 9 voltios, porque lo que se está viendo es el voltaje de alimentación de los amplificadores operacionales. Llevándolo a 4.9, ocurre lo mismo, y subiéndolo un poquito más a 5, podemos notar que todavía está dentro del rango del detector de ventana. Y ya para valores mayores, por ejemplo, si le coloco 5.5 voltios, ya la salida vuelve a ser nuevamente nula. Si se sigue aumentando el voltaje de entrada, por ejemplo, a 7 voltios, la salida que se va a obtener también va a ser nula. Acá lo que se observa es que para valores de la señal de entrada que se encuentren dentro del rango de los voltajes límite inferior y superior, la salida que se va a obtener va a ser el voltaje de alimentación, que en este caso es 9 voltios. Y para valores que estén por debajo de este rango o por encima de este rango, la salida va a ser nula. De esta manera opera el detector de ventana.
Ahora cambiamos la señal de entrada por una señal triangular cuya cursión vaya de 0 a 7 voltios y vamos a ver qué sucede a la salida. Acá tenemos la señal de entrada, la señal amarilla que viene de 0 a 7 voltios, se puede notar que es una señal triangular, y en la salida tenemos una serie de pulsos. Estos pulsos, por ejemplo, vamos a ver a qué corresponden. Cuando la señal de entrada es menor a 1 voltio aproximadamente, la salida se encuentra en 0. Cuando la señal de entrada es mayor a 5 voltios, también la salida se encuentra en 0. Cuando la salida se encuentra en 9 voltios, pues cuando la señal de entrada se encuentra entre 1 y 5 voltios. De esta manera se puede apreciar también el comportamiento de la señal del detector de ventana. De esta manera, aquí se puede ver, aquí está menor a 1, se encuentra en 0, aquí está entre 1 y 5, se encuentra en 9, aquí está mayor a 5, en 0, y así sucesivamente. Una vez hecho el desarrollo práctico, es posible responder al postlaboratorio. Para calcular el máximo valor de la ventana que se puede conseguir variando los potenciómetros, el que acompaña a RA2 se debe aumentar a su máximo valor de 10 kΩ y el voltaje límite superior ahora será de 6,3 voltios. El potenciómetro de RB1 también se aumenta hasta su máximo valor de 10 kΩ y ahora el voltaje límite inferior será de 0,69 voltios. Así, la ventana será de 5,61 voltios. Respondiendo al inciso 2, un circuito de detector de ventanas en salida abierta es como el de la figura. Podemos observar que acá se encuentra BA y acá se encuentra BB. Sin embargo, es difícil visualizarlo debido a la calidad de la imagen. En fin, el funcionamiento de este circuito es el siguiente. Él funciona como un circuito de detección de rango de voltaje. Al conectar una tensión de entrada, si esta VI es mayor que VA, entonces la salida estará en saturación positiva. Igualmente, si la entrada es menor que VB, entonces la salida también tendrá una saturación positiva. En caso contrario, la salida es cero para los valores que no estén dentro de ese rango, del rango entre VA y VB. Para finalizar, podemos concluir que pudimos observar a través de la simulación que un detector de ventana es una configuración que se puede implementar mediante el uso de amplificadores operacionales, con la finalidad de generar pulsos constantes mientras la señal de entrada está dentro del rango indicado. Esta característica es especialmente útil para situaciones en las que se necesite definir un rango de voltajes en específico. Por ejemplo, si deseamos alimentar circuitos lógicos TTL, en los cuales la fuente de alimentación debe regularse aproximadamente a 5 voltios. Si el voltaje de alimentación excede los 5,5 voltios, la lógica puede dañarse. Y si la alimentación cae debajo de 4,5 voltios, la lógica puede exhibir una operación indeseada. La fuente de alimentación debe verse a través de una ventana cuyos límites son 4,5 y 5,5, de acuerdo a este ejemplo. Y es por esto que se diseñó un detector de ventana dentro de estos rasgos. Muchas gracias.